Tu mente está buscando aire, y lo sabes. Hay días en que la ansiedad se siente como una corriente eléctrica corriendo por dentro, como si tu cuerpo gritara sin palabras que algo está fuera de control. Pero déjame decirte algo, no estás roto, solo estás entrenado para sobrevivir en alerta. Este audiolibro no es una simple guía, es un desafío. Aquí no te prometo eliminar la ansiedad, te prometo transformarla. Aprenderás a usar su energía para construir confianza, a cambiar el miedo por dirección y la duda por propósito. Este viaje no será cómodo, pero sí liberador. Si estás aquí, es porque tu alma ya se cansó de huir. Quédate, respira y prepárate. Hoy comienza el entrenamiento para convertir la ansiedad en tu maestra y la confianza en tu nuevo hábito. Antes de comenzar este audiolibro, escribe en los comentarios esta frase: desde hoy transformo mi ansiedad en confianza. Al hacerlo, no solo estás participando, estás enviando una orden directa a tu mente. Cada palabra escrita es una semilla que reprograma tu subconsciente y marca el inicio de tu cambio. No es solo una frase, es un compromiso contigo mismo, el de recuperar tu poder, calmar tu mente y entrenarte para vivir con confianza, equilibrio y control interior. Escríbelo con intención. Capítulo 1. La ansiedad no es mental, es corporal. La ansiedad no aparece porque tu mente esté rota, sino porque tu cuerpo está intentando protegerte. No es un defecto, es una alarma. Esa sensación que te oprime el pecho, que acelera tu respiración y que hace que tu mente busque salidas desesperadas, no es una amenaza, es una llamada de atención. Tu cuerpo está gritando algo que durante años aprendiste a callar, que necesita sentirse seguro, contenido y amado. No es una falla mental, es una reacción biológica a una desconexión emocional que ocurrió hace mucho tiempo. Desde niños aprendemos que para ser aceptados debemos ocultar el miedo, fingir calma o complacer. Cada vez que reprimiste el llanto o fingiste estar bien para no molestar, tu cuerpo guardó ese mensaje. Guardó la tensión, el miedo, la sensación de estar solo. Con los años, esa energía acumulada se convierte en una alarma interna, la ansiedad. No es algo que se controla pensando más, porque el pensamiento no puede calmar lo que nació del cuerpo. La mente analiza, pero el cuerpo recuerda. Por eso cuando aparece la ansiedad, no sirve pelear con ella ni intentar razonar cada síntoma. Lo que necesita no es lógica, sino presencia. En el momento en que la sientas, detente, coloca una mano en tu pecho, cierra los ojos y respira profundamente. No para que desaparezca, sino para acompañarla. Dile en silencio: estoy aquí, estás a salvo. Puede parecer simple, pero esa frase tiene poder. Es el lenguaje que el cuerpo entiende. Es la confirmación de que no estás huyendo de ti mismo. La ansiedad no quiere destruirte, quiere liberarte. Lo que duele no es la emoción, sino la resistencia. Cada vez que luchas contra lo que sientes, tu cuerpo se tensa más. Tu mente se acelera y la alarma se intensifica. Pero cuando te detienes a sentir sin juzgar, algo cambia. El sistema nervioso recibe el mensaje de que ya no hay peligro. Tu respiración se vuelve más profunda, el corazón se calma y el cuerpo empieza a soltar. No porque hayas pensado diferente, sino porque te has permitido sentir. Piensa en esto: cuando un niño tiene miedo, no necesita que lo analicen, necesita que lo abracen. La ansiedad es ese niño interior que aún vive dentro de ti, temiendo que nadie lo entienda, que nadie se quede. Y cada vez que te juzgas o intentas suprimir lo que sientes, repites la misma desconexión que lo creó. Por eso, el primer paso no es eliminar la ansiedad, sino reconectar contigo. No se trata de convencerte de que todo está bien, sino de ofrecerte la seguridad que te faltó cuando aprendiste a reprimir tus emociones. Respira y escucha. Detrás de cada pensamiento acelerado hay una sensación física que pide atención. Tal vez sea una presión en el pecho,
un nudo en la garganta o un vacío en el estómago. En lugar de ignorarlo, acércate. Pregúntale qué necesita. No te apresures a entender, solo siente. La ansiedad empieza a transformarse cuando dejas de verla como enemiga y comienzas a tratarla como una señal de amor. A veces, la mente intenta encontrar causas externas: el trabajo, la relación, el futuro incierto. Pero la raíz está en algo más profundo, la necesidad de sentirte seguro en ti mismo. Cuando ese sentido interno de seguridad se fortalece, la vida puede seguir siendo caótica afuera, pero dentro de ti hay calma. Esa es la verdadera libertad, no depender del control, sino de la conexión. Haz de tu cuerpo un refugio, no un campo de batalla. Si cada día dedicas unos minutos a escucharlo, a respirar, a colocar tu mano en el corazón y recordarte que estás a salvo, la ansiedad empezará a perder fuerza. No porque desaparezca mágicamente, sino porque aprenderás a responder con amor en lugar de miedo. Y cada vez que el cuerpo sienta una amenaza, ya no necesitará gritar tan fuerte. El cambio real ocurre cuando entiendes que no hay nada que reparar, solo algo que cuidar. La ansiedad se calma cuando te conviertes en tu propio hogar, cuando la voz interior que antes criticaba se transforma en una voz que acompaña. Entonces el cuerpo deja de temer y la mente deja de correr. La seguridad que buscabas fuera empieza a nacer dentro, y en ese momento, sin darte cuenta, la alarma se apaga sola. Capítulo: La ansiedad es un exceso de futuro. La ansiedad es lo que ocurre cuando tu mente se adelanta demasiado, cuando deja el presente vacío y corre hacia un futuro que todavía no existe. Es como vivir en un escenario imaginario que el cuerpo interpreta como real. Cada pensamiento catastrófico, cada «y si» que repites una y otra vez, se convierte en una película mental que tu sistema nervioso no distingue de una amenaza física. Por eso el corazón se acelera, los músculos se tensan y el pecho se siente oprimido. El cuerpo cree que estás en peligro, aunque solo estés sentado pensando. La mente humana fue diseñada para anticipar el peligro. Es una herramienta de supervivencia, pero ese mecanismo que una vez salvó vidas, hoy se ha convertido en una trampa. Pensamos demasiado en lo que podría salir mal, en lo que otros podrían hacer, en lo que podría pasar si fallamos. Esa anticipación constante agota, drena y mantiene encendido el sistema de alarma, incluso cuando no hay motivo real. No es que estés roto, es que tu cerebro está haciendo su trabajo con demasiada intensidad. Cuando repites pensamientos de miedo, el cerebro libera las mismas sustancias químicas que si realmente estuvieras frente a un peligro. Adrenalina, cortisol, tensión muscular. Todo el cuerpo se prepara para huir o luchar contra algo que no existe. Es como si vivieras corriendo dentro de tu cabeza, y ese gasto energético constante te deja exhausto, confundido, sin capacidad de disfrutar el presente. Por eso la ansiedad no solo duele, también roba momentos. Te roba las risas espontáneas, la atención plena, la tranquilidad de simplemente estar. Cada vez que te sorprendas imaginando escenarios negativos, haz una pausa. Pregúntate, ¿está pasando ahora o lo estoy creando en mi mente? Esa simple pregunta es una forma de romper el ciclo. Tu mente siempre buscará saltar al futuro, pero tú puedes elegir traerla de vuelta. Di mentalmente, aquí y ahora. Respira y siente lo que realmente está ocurriendo. Siente el suelo bajo tus pies, la temperatura del aire, el ritmo de tu respiración. Todo lo que no está en este momento es una ilusión. El presente es el único lugar donde tienes poder. Todo lo demás es imaginación. Pero la mente, cuando no se entrena, se aferra al miedo porque cree que así te protege. Por eso anticipa tragedias, porque quiere prepararte. Lo irónico es que ese exceso de preparación es lo que te debilita. Cuanto más te adelantas, menos energía tienes para responder cuando las cosas realmente suceden.
Es como vivir ensayando una tormenta que no llega hasta que olvidas disfrutar del sol. Empieza a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar. Cada vez que notes que tu mente está corriendo, no la castigues, no la fuerces a detenerse, solo mírala y regresa con suavidad al presente. Entrenar la mente no es controlarla con rigidez, es guiarla con amabilidad. Puedes hacerlo en cualquier momento del día, al caminar, al comer, al ducharte, al escuchar a alguien. Estar presente no es una técnica compleja, es un acto de atención. Con el tiempo, notarás algo poderoso. Los pensamientos seguirán apareciendo, pero perderán intensidad. Ya no te atraparán tan fácil. Sentirás que puedes observarlos sin que te dominen. La ansiedad empezará a disminuir, no porque hayas eliminado el futuro, sino porque has aprendido a vivir donde realmente estás. El cuerpo se relajará, la respiración se volverá más profunda, y lo que antes era una mente hiperactiva se transformará en una mente atenta. Tu mente puede ser un jardín o un campo de batalla. Todo depende de dónde pongas tu enfoque. Si cada día eliges volver al presente, poco a poco el ruido se apaga. El silencio interior no es ausencia de pensamientos, es presencia consciente. Es darte cuenta de que ahora mismo estás bien, no hay peligro, no hay futuro que temer, solo este instante. Y en este instante respira. Siente cómo tu cuerpo se calma cuando dejas de pelear con lo que aún no sucede. Cada respiración es una forma de recordarte que la vida ocurre aquí, no en los pensamientos que inventan mañana. Vuelve una y otra vez a este momento hasta que el futuro deje de gritar y el presente se convierta en tu refugio. Ahí es donde la ansiedad se disuelve, no porque desaparezca, sino porque ya no tiene dónde crecer. Capítulo 3. La raíz de la ansiedad está en la desconexión infantil. La ansiedad no nace de la nada, tiene raíces que se hunden profundamente en los primeros años de vida. Cada sensación de miedo, cada ataque de pánico o cada momento en el que sientes que pierdes el control, es la voz de una parte de ti que alguna vez se sintió sola, confundida o no escuchada. Cuando eras niño, no tenías las palabras para explicar tu angustia, tu tristeza o tu necesidad de consuelo. Tu cuerpo lo hizo por ti. Esa tensión que hoy sientes en el pecho, ese nudo en la garganta, esa urgencia por tener todo bajo control, son recuerdos emocionales que el cuerpo nunca olvidó. Durante la infancia, dependemos completamente de los demás para sentirnos seguros. Cuando el cuidador, padre, madre o figura cercana, responde con ternura y presencia, el niño aprende que el mundo es confiable. Pero cuando el adulto se muestra ausente, impaciente o emocionalmente frío, el niño interioriza otra idea, que algo en él no merece atención. Esa percepción, aunque sea inconsciente, se convierte en una alarma interna, una que suena cada vez que sientes rechazo, cuando alguien se aleja o cuando la vida se vuelve incierta. El cuerpo recuerda lo que la mente ha intentado olvidar. Y por eso, en la adultez, la ansiedad no siempre tiene sentido lógico. Puedes estar en un lugar tranquilo y de pronto sentir un vacío, una presión, una sensación de peligro invisible. No es el presente lo que duele, es la reactivación de esa vieja herida, el miedo a no ser sostenido. Es el mismo reflejo que tuvo tu cuerpo cuando eras pequeño y nadie vino a calmarte. Aquella experiencia no se borra, se repite en distintos escenarios hasta que decides mirarla y sanarla. Reconocer este origen no significa culpar a nadie. Nadie nos enseña cómo amar perfectamente, y nuestros padres también cargaban con sus propias heridas. Pero entender esto cambia algo profundo. Dejas de pelear con tu ansiedad como si fuera un enemigo y comienzas a verla como un mensaje. Es tu niño interior pidiendo atención, no desde la mente, sino desde el cuerpo. Cada vez que el miedo se activa, no está pidiendo control ni respuestas racionales, está pidiendo conexión. Cuando la ansiedad aparezca, no corras, no te castigues, no intentes distraerte. Siéntate contigo. Coloca tu mano en el corazón o en el abdomen.
Respira lento y repite mentalmente: estoy aquí contigo. Puede parecer extraño, pero ese gesto le comunica al cuerpo lo que necesitó escuchar hace años. Le dice que ya no está solo, que esta vez hay un adulto presente para cuidar, sostener y calmar. En ese momento, la energía cambia. Lo que era un torbellino de miedo se convierte en una sensación de alivio, no porque hayas encontrado una solución externa, sino porque has ofrecido internamente lo que siempre hizo falta. La mayoría de las personas intenta calmar la ansiedad, buscando control de su entorno, de los demás o de los pensamientos. Pero el control no sana, solo oculta. La verdadera sanación ocurre cuando en lugar de exigir calma, te permites sentir y acompañar. Cuando dejas de exigir que el mundo te cuide y decides cuidarte tú. Es ahí donde el cuerpo empieza a confiar otra vez. Cada episodio de ansiedad puede transformarse en una oportunidad para reparar el vínculo contigo mismo. Cuando sientas que el miedo vuelve, recuerda, no estás reviviendo el presente, estás reviviendo una historia antigua, y tienes el poder de escribir un final diferente. El miedo que antes te paralizaba puede convertirse en una puerta hacia la comprensión. No necesitas eliminarlo, solo escucharlo con respeto. A medida que aprendes a sostener tus emociones sin huir, algo en ti empieza a integrarse. Ya no actúas desde la herida, sino desde la presencia. Ya no buscas aprobación desesperadamente, sino comprensión interna. Y poco a poco, la ansiedad se disuelve. No porque desaparezca por completo, sino porque deja de tener sentido seguir gritando cuando finalmente la estás escuchando. Cuando esa conexión ocurre, el cuerpo descansa. Ya no hay alarma, porque ya no hay separación. Lo que antes se sentía como un enemigo interno, se convierte en un recordatorio de amor propio. La calma no llega cuando todo está bajo control, sino cuando dejas de luchar con lo que eres. Y en ese instante, sin esfuerzo, el niño interior se siente a salvo por primera vez. Capítulo 4. La mente ansiosa ve peligros. Donde no los hay, la mente ansiosa no necesita que algo ocurra para asustarse. Le basta una idea, una imagen o una posibilidad para activar todo el sistema de alarma del cuerpo. Puedes estar en un lugar tranquilo, sin amenazas reales, y aún así sentir el corazón acelerado, las manos temblorosas, la respiración entrecortada. No es el entorno lo que te está atacando, es tu propia mente imaginando un peligro que no existe. Y lo curioso es que, para el cerebro, esa diferencia, no importa lo que imaginas, y lo que sucede realmente provocan casi la misma reacción. Cuando piensas en algo negativo, tu cerebro emocional no pregunta si es verdad o no, simplemente reacciona. Si visualizas un fracaso, una discusión o una pérdida, el cuerpo se prepara como si eso estuviera ocurriendo en ese instante. Libera adrenalina, acelera la respiración, tensa los músculos. Es un error de percepción, pero uno muy poderoso. Así es como una mente ansiosa crea su propio infierno dentro de un día normal. El cerebro no busca hacerte daño, lo hace porque quiere protegerte. Durante miles de años, esta capacidad de anticipar peligros fue esencial para sobrevivir. Pero ahora, cuando los riesgos físicos son menores, ese mismo sistema se sobreactiva ante cualquier pensamiento. Una palabra, una mirada o un recuerdo pueden parecer amenazas. Y así, terminas viviendo en alerta constante, agotado sin motivo, esperando que algo malo pase aunque todo esté bien. La mente ansiosa no vive en el presente, vive en el ¿y si me pasa algo? ¿Y si no lo logro? ¿Y si me rechazan? Esos pensamientos se sienten reales porque tu cuerpo los traduce en sensaciones físicas. La tensión que sientes en el pecho, el nudo en el estómago, la falta de aire, no son prueba de que algo malo va a pasar. Son la consecuencia de creerle a una idea que solo existe en tu cabeza. Es como si tu mente fuera un cine que proyecta películas de miedo, y tú, sin darte cuenta, te sientas a verlas creyendo que son la vida real.
El primer paso para calmar esa mente no es luchar con los pensamientos, sino observarlos. Cuando aparezca uno de esos escenarios catastróficos, no digas, esto va a pasar. Di, mi mente está generando una posibilidad. Esa frase cambia todo. Desactiva la identificación. Te separa del pensamiento y te recuerda que no eres lo que piensas. Eres quien observa lo que la mente produce. La práctica del distanciamiento cognitivo es como aprender a mirar las nubes sin meterte en ellas. Los pensamientos van y vienen, algunos son oscuros, otros luminosos, pero ninguno define el cielo. Si te subes a cada nube, te pierdes. Si solo observas, recuperas la calma. Así, cada vez que la ansiedad quiera dominarte con imágenes o palabras de miedo, podrás detenerte un segundo y decir, esto no es un hecho. Es una proyección. Cuando haces esto con constancia, tu sistema nervioso empieza a aprender que no necesita reaccionar ante cada pensamiento. El cuerpo deja de entrar en modo emergencia y comienza a confiar en tu capacidad de discernir. Recuperas poder sobre tu mente, no porque la controles, sino porque dejas de dejarte arrastrar. Es una forma de recordar que la realidad no siempre se parece a lo que imaginas. También puedes practicarlo con cosas pequeñas. Cuando sientas una incomodidad o una ola de preocupación, no intentes analizarla. Respira y obsérvala. Pregúntate si hay una amenaza real en este momento. Si la respuesta es no, vuelve a lo que estás haciendo. Tu mente intentará regresar al miedo, pero tú puedes regresar al presente. Cuantas más veces repitas este proceso, más rápido se apaga la alarma. Poco a poco, la mente deja de ser ese enemigo invisible que exagera todo. Aprendes a reconocerla como una herramienta, no como un tirano. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas creer cada historia que te cuenta. Empiezas a notar el espacio entre tú y tus pensamientos. Ese espacio es libertad. Es el momento exacto en que eliges no reaccionar. Ahí es donde el cuerpo se relaja, la respiración se vuelve profunda y el miedo pierde fuerza, porque ya no vives atrapado en lo que podría pasar, sino conectado con lo que realmente está pasando. Y cuando estás aquí, en este instante, descubres algo que la mente ansiosa olvida, que la mayoría de los peligros nunca llegan, y que la paz siempre estuvo disponible, esperando a que regresaras a habitarla. Capítulo 5. El cuerpo reacciona antes que la mente. El cuerpo siempre se adelanta. Antes de que pienses, antes de que puedas razonar, ya reaccionó. Es como si dentro de ti existiera un guardián que no espera instrucciones, que actúa antes de que el peligro sea consciente. Esa parte se llama amígdala y su función es protegerte, pero su rapidez tiene un precio. Muchas veces dispara la alarma sin motivo. Por eso puedes sentir ansiedad, palpitaciones o tensión, incluso cuando sabes que todo está bien. No estás loco ni exagerando. Tu cuerpo solo está intentando mantenerte a salvo. La mente racional llega tarde a la escena. Mientras tú piensas, no pasa nada, tu sistema nervioso ya está liberando adrenalina. Esa sustancia acelera el corazón, tensa los músculos, aumenta la respiración y prepara al cuerpo para huir o pelear. Todo ocurre en milisegundos. Es un reflejo antiguo, diseñado para sobrevivir a los peligros reales de otro tiempo. Pero hoy, las amenazas ya no son tigres ni depredadores, sino pensamientos, preocupaciones, recuerdos. Y el cuerpo, sin distinguir entre lo real y lo imaginado, responde igual. Ese es el motivo por el que puedes sentir miedo sin razón aparente. Tu mente puede repetir, tranquilo, no hay peligro, pero el cuerpo no escucha palabras, escucha señales. Y cuando percibe que algo es una amenaza, aunque sea solo una idea, actúa como si tu vida dependiera de ello. Es por eso que la ansiedad se siente tan física, porque no es solo mental. Es la biología trabajando a toda velocidad para salvarte de algo que no existe. La clave está en no luchar contra esas sensaciones. Cada vez que intentas forzar a tu cuerpo a calmarse, lo confundes más. Es como decirle, no tengas miedo mientras sigues respirando rápido.
El cuerpo interpreta tus señales, no tus pensamientos. Por eso, el camino no es controlar, sino acompañar. Si el corazón late con fuerza, obsérvalo. Si la respiración se acelera, no la bloquees. Solo respira más lento, como si estuvieras hablándole a tu sistema nervioso con paciencia. Ya pasó, estás a salvo. Cuando aceptas las reacciones en lugar de resistirlas, algo cambia profundamente. El cuerpo deja de sentirse atacado por ti. La tensión empieza a disminuir porque ya no hay lucha interna. No estás peleando contra la ansiedad, estás colaborando con ella. Cada inhalación lenta envía un mensaje directo al cerebro. No hay peligro. Cada exhalación profunda le recuerda que puede descansar. No necesitas convencer a tu mente, necesitas reeducar a tu cuerpo. Esta es la razón por la que las técnicas de respiración y atención plena funcionan. No son magia ni pensamiento positivo. Son herramientas fisiológicas que restauran el equilibrio natural. Cuando reduces el ritmo de tu respiración, activas el sistema parasimpático, el encargado de calmar. Es como apagar una alarma que se encendió por error. Y con la práctica, el cuerpo aprende. Aprende a no reaccionar con tanta intensidad. Aprende que no todo lo desconocido es peligroso. Observa lo que ocurre la próxima vez que sientas ansiedad. En lugar de entrar en pánico, di: mi cuerpo se está activando. Pero no hay peligro real. Coloca tu mano en el pecho, siente el movimiento al respirar. Permite que el aire entre despacio. Si lo haces por unos minutos, notarás cómo el corazón comienza a calmarse, cómo la mente se vuelve más clara, no porque hayas detenido el miedo, sino porque le diste al cuerpo la señal que necesitaba para apagarlo. Poco a poco recuperarás la confianza en tus sensaciones. Dejarás de temerle a los síntomas, y eso por sí solo reduce su intensidad. El cuerpo, al sentirse comprendido, se relaja más rápido, y esa conexión entre mente y cuerpo se fortalece. Ya no eres alguien que sufre los efectos del miedo, sino alguien que sabe traducirlos. El verdadero control no está en evitar que el cuerpo reaccione, sino en saber guiarlo cuando lo hace, porque el cuerpo no es tu enemigo, es tu guardián malinterpretando señales. Y cuando aprendes a comunicarte con él a través de la respiración, la calma y la aceptación, recuperas el poder que siempre tuviste. No el poder de no sentir, sino el poder de no dejarte arrastrar. Y ese momento, cuando respiras profundo y todo se desacelera, no es una coincidencia, es tu cuerpo recordando que ya no necesita defenderte, porque estás aquí, presente y a salvo. Capítulo 6. La ansiedad útil se vuelve dañina cuando no hay peligro real. La ansiedad, en su esencia, no es mala. De hecho, existe por una razón: protegerte. Es el sistema de alarma del cuerpo, una respuesta automática que te prepara para actuar cuando algo realmente amenaza tu seguridad. Sin ella, cruzarías la calle sin mirar o te quedarías quieto ante un peligro real. Pero el problema surge cuando ese mecanismo, diseñado para salvarte, empieza a funcionar cuando no hace falta. Cuando el cuerpo reacciona como si el peligro fuera inminente, aunque todo a tu alrededor esté tranquilo. Eso es lo que ocurre cuando la ansiedad útil se transforma en dañina. Es como si una alarma contra incendios sonara cada vez que encendieras una vela. El sistema no distingue entre una chispa inofensiva y un incendio real. Y así terminas viviendo en alerta, agotado, esperando un desastre que nunca llega. El cuerpo se tensa, el corazón se acelera, la mente se llena de imágenes catastróficas. Lo peor es que todo parece tan real que llegas a creerlo, y sin darte cuenta, empiezas a vivir como si el peligro fuera parte de tu rutina. La mente humana tiene una gran capacidad para imaginar, y esa misma habilidad puede volverse su trampa. Basta un pensamiento negativo, una duda o una posibilidad para que la amígdala, el centro emocional del cerebro, interprete que algo va mal. No necesita pruebas, solo señales. Si percibe amenaza, activa el protocolo de emergencia, libera adrenalina, acelera el corazón,
tensa los músculos, altera la respiración. Todo esto ocurre en segundos, antes de que tengas tiempo de analizar si lo que imaginaste es cierto o no. Por eso puedes sentir miedo sin motivo, pánico en medio de la calma o nervios, incluso cuando nada pasa. El cuerpo cree lo que la mente imagina. Y si no cuestionas esos pensamientos, vives atrapado en una película mental donde siempre estás en peligro. Esa es la raíz del sufrimiento, reaccionar como si lo imaginado fuera real. La ansiedad útil deja de cumplir su función protectora y se convierte en una jaula invisible que limita tu paz. Pero hay una forma de romper ese ciclo, y comienza con una simple pregunta: ¿hay realmente una amenaza o solo una posibilidad imaginada? Parece sencilla, pero tiene un efecto poderoso. Esa pausa cognitiva interrumpe el circuito automático del miedo. Obliga al cerebro a detener la reacción instintiva y a involucrar la mente racional. Es el momento en el que dejas de ser la víctima del pensamiento y te conviertes en el observador. La próxima vez que sientas ansiedad, no intentes suprimirla. Solo detente un segundo y analiza. Observa lo que piensas. Pregúntate si ese peligro es tangible o si solo vive en tu mente. 9 de cada 10 veces descubrirás que no hay amenaza real, que lo que te asusta es una posibilidad, no un hecho. Y ese descubrimiento cambia todo, porque cuando ves la ilusión, se disuelve. El cuerpo entiende que no hay nada que temer y la alarma empieza a apagarse por sí sola. Con la práctica, aprendes a confiar en tu discernimiento. Ya no reaccionas a cada pensamiento, ni crees en cada historia que tu mente fabrica. Te vuelves capaz de distinguir entre lo que requiere atención y lo que solo merece comprensión. La ansiedad pierde fuerza porque ya no puede engañarte con sus falsas alertas. El cuerpo, al no recibir señales constantes de peligro, empieza a relajarse. Y lo que antes era un círculo de miedo se transforma en un ciclo de autocontrol. No se trata de eliminar la ansiedad, sino de devolverle su propósito original. Dejar que actúe cuando hay una amenaza real y que descanse cuando no la hay. Aprender a escucharla sin dejarte dominar. Cuando logras esto, el miedo se convierte en información, una señal que puedes interpretar, no una emoción que te arrastra. Tu poder no está en evitar sentir, sino en aprender a mirar lo que sientes con claridad. Cuando lo haces, recuperas el mando, porque la mente puede imaginar peligros, pero también puede elegir no creerlos. Y en ese instante, cuando eres capaz de pausar, observar y decidir, la ansiedad deja de tener control sobre ti. Deja de ser una fuerza que te limita y se convierte en una aliada que te avisa, pero ya no te domina. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera calma, cuando descubres que el peligro que más temías nunca estuvo afuera, sino en la historia que tu mente decidió contar. Capítulo 7. Evitar el miedo lo alimenta. El miedo tiene una voz astuta. Te susurra que si te alejas de lo que te incomoda, todo se calmará. Que si evitas esa conversación, ese lugar, esa decisión, el alivio llegará. Y por un momento, parece tener razón. Sientes cómo baja la tensión, cómo el cuerpo se relaja, cómo respiras mejor. Pero lo que no ves es que ese alivio es una trampa. Cada vez que huyes, le enseñas a tu cerebro que el miedo tenía razón, que el peligro era real, que escapar fue la solución. Y así, sin notarlo, empiezas a construir una jaula invisible donde el miedo decide por ti. El cerebro funciona por asociación. Si cada vez que aparece una situación incómoda, tú eliges evitarla, él registra esa huida como un éxito. Lo traduce como esto me salvó. Entonces, la próxima vez que enfrentes algo similar, activará la alarma con más fuerza. No porque te quiera lastimar, sino porque cree que debe protegerte. Pero ese mecanismo, repetido una y otra vez, termina haciéndote más frágil. Cada evitación refuerza el miedo, y lo que antes era una molestia pequeña, termina sintiéndose como una amenaza enorme. Así es como la ansiedad crece,
no porque el peligro sea real, sino porque el cerebro no tuvo oportunidad de descubrir que no lo era. El miedo solo se debilita cuando lo atraviesas, no cuando lo esquivas. Imagínalo como una sombra. Cuando huyes, la sombra te sigue. Cuando te giras y la enfrentas, descubres que solo era tu propia figura bajo la luz. El error más común es creer que hay que eliminar el miedo antes de actuar. Pero la verdad es que el miedo se disuelve con la acción. Cuando decides quedarte en lugar de huir, algo en ti cambia. El cuerpo tiembla, sí, la mente grita que te vayas, pero si resistes unos segundos más, si respiras y te mantienes ahí, el miedo empieza a perder poder, porque lo estás desobedeciendo. Y cada vez que lo haces, tu cerebro aprende algo nuevo. No era tan peligroso como creía. Este proceso se llama exposición gradual y es una de las formas más efectivas de recuperar el control. No se trata de lanzarte al vacío sin preparación, sino de acercarte poco a poco. Si hablar en público te causa pánico, empieza hablando frente a una persona de confianza. Si salir solo te angustia, da una vuelta corta por la cuadra. Si te asusta decir lo que sientes, empieza escribiéndolo. Cada pequeño paso es una señal poderosa para tu mente. Puedo hacerlo. Con el tiempo, el miedo deja de ser una pared y se convierte en una puerta. Ya no lo ves como un obstáculo, sino como una oportunidad de expansión. Lo que ayer te paralizaba, hoy se siente manejable. Lo que antes evitabas, ahora enfrentas con calma. Y lo más importante, recuperas la confianza en ti mismo. Porque descubres que el miedo no era un enemigo externo, sino una parte tuya pidiendo seguridad y experiencia. El cuerpo y la mente se acostumbran a lo que repiten. Si repites la huida, te vuelves experto en escapar. Pero si repites la valentía, incluso en dosis pequeñas, te conviertes en alguien libre. Porque el miedo no desaparece de golpe, se debilita cada vez que eliges actuar a pesar de él. Cuando llegue ese impulso de evitar, detente un segundo. Pregúntate, ¿estoy huyendo porque realmente hay peligro o porque no quiero sentir incomodidad? Si la respuesta es la segunda, quédate. Respira. No necesitas sentirte preparado, solo presente. Cuanto más te expones a lo que temes, más demuestras a tu mente que eres más grande que su historia. Y llegará un día en que mires atrás y te des cuenta de que aquello que parecía imposible ahora es parte de tu vida normal, que lo que te hacía temblar ahora te da calma, que el miedo nunca fue una muralla, sino un maestro que te enseñó dónde aún faltaba confianza. Evitar el miedo lo alimenta, enfrentarlo lo transforma. No necesitas eliminarlo, solo caminar con él lo suficiente hasta que se canse y se quede atrás. Porque la verdadera libertad no llega cuando el miedo desaparece, sino cuando aprendes a moverte aunque aún esté presente. Y cuando lo haces, descubres que la valentía no se siente como ausencia de temor, sino como la decisión de seguir adelante, incluso con el corazón acelerado. Capítulo 8. La ansiedad no desaparece sola. No es algo que se disuelva con el tiempo, ni que se cure simplemente esperando. Cuando ignoras lo que sientes, lo que haces en realidad es darle más espacio para crecer. El silencio interno que intentas mantener se convierte en un terreno fértil donde la preocupación y el miedo se expanden sin control. Al principio parece manejable, un poco de nervios, algo de insomnio, esa sensación de inquietud que crees que pasará cuando todo se calme. Pero con el tiempo, esa ansiedad empieza a formar parte de ti. Te acompaña al trabajo, a tus relaciones, a tus noches, no porque no puedas superarla, sino porque nunca la enfrentaste con conciencia. El error más común es creer que la ansiedad se cura sola, que solo necesitas pensar en otra cosa o mantenerte ocupado. Pero mientras más la reprimes, más fuerte se vuelve. La ansiedad no busca tu atención para destruirte, sino para mostrarte que algo dentro de ti necesita ser atendido. Ignorarla es como silenciar una alarma que suena porque algo no está bien. Puedes apagar el sonido,
pero el problema sigue ahí. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve reconocer de dónde viene. Más del 90% de las personas sienten ansiedad alguna vez en su vida. Es una respuesta natural del cuerpo y la mente ante la incertidumbre. Pero lo que marca la diferencia no es sentirla, sino lo que haces cuando llega. Algunas personas la transforman en motor de cambio. Otras, por miedo o desconocimiento, la dejan quedarse hasta que se convierte en su estado habitual. Cuando la ansiedad se instala por mucho tiempo, altera la forma en que respiras, duermes, piensas y reaccionas. No solo afecta tus emociones, también tu cuerpo, tu sistema inmunológico, tu energía y tus relaciones. Por eso, intervenir a tiempo es una muestra de amor propio. Buscar ayuda no es debilidad, es valentía. No necesitas esperar a tocar fondo para comenzar a sanar. La terapia no es solo para quienes no pueden más, es una herramienta para quienes deciden no dejar que la ansiedad gobierne su vida. Hablar con un profesional, aprender técnicas de respiración, practicar atención plena, cuidar tu descanso y tu cuerpo, todo suma. No se trata de eliminar la ansiedad, sino de entenderla y aprender a regularla. El cuerpo guarda emociones no procesadas y cuando no las expresas, las transforma en síntomas. Tensión, insomnio, cansancio, dificultad para concentrarte, pensamientos acelerados. No son enemigos, son señales. Cuando las atiendes, comienzas a liberar lo que llevabas acumulando. Cuando las ignoras, el cuerpo grita más fuerte. Y en ese grito, la ansiedad encuentra su alimento. Empieza por observarte, no como juez, sino como testigo. Nota cuándo aparecen los síntomas, qué los activa, qué los calma. Aprende a respirar de nuevo, a descansar sin culpa, a moverte, a darte pausas. El ejercicio físico no solo fortalece el cuerpo, también ayuda al cerebro a liberar químicos que reducen la tensión. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Cuidar tu alimentación no es una moda, es una forma de estabilizar tu energía mental. Pequeños actos que repetidos envían al sistema nervioso un mensaje claro: estás a salvo. La ansiedad se debilita cuando dejas de ignorarla y empiezas a escucharla con curiosidad. No como un monstruo, sino como un mensajero. Te está mostrando lo que tu mente no quiere admitir, que necesitas cambiar algo, ralentizarte o sanar una parte de ti que lleva mucho tiempo en silencio. Cuando la escuchas desde la calma, descubres que tiene un propósito. No vino a destruirte, vino a enseñarte. Si tus síntomas son persistentes, no esperes más. Busca ayuda profesional. Combina terapia con hábitos de autocuidado. Habla, comparte, muévete, respira. No busques apagar la ansiedad, busca comprender su lenguaje. Porque cuando la entiendes, deja de dominarte. Y llega un día en que notas que tu cuerpo responde distinto. Ya no tiembla con tanta facilidad, ya no se acelera ante lo desconocido. La mente aprende a confiar, el cuerpo recupera su equilibrio. Descubres que la ansiedad nunca fue un castigo, sino un camino hacia ti mismo, que detrás del miedo había un mensaje, y que al enfrentarlo, te encontraste con la versión más consciente, más fuerte y más viva de ti. Capítulo 9. Calmar el cuerpo. Calma la mente. El cuerpo y la mente están conectados de una forma más profunda de lo que imaginas. Cuando tu cuerpo está tenso, cuando tu respiración es corta y el corazón late rápido, tu mente no puede pensar con claridad. Puedes intentar razonar, repetir frases positivas o distraerte. Pero mientras tu cuerpo esté en modo de emergencia, tu cerebro seguirá creyendo que hay peligro. No importa que sepas que todo está bien, porque la mente no escucha razones si el cuerpo le grita lo contrario. Por eso, calmar el cuerpo no es una opción secundaria, es el primer paso para calmar la mente. Cuando la ansiedad aparece, el sistema nervioso simpático se activa. Es el encargado de ponerte en alerta, de preparar a tu organismo para huir o luchar. La sangre se concentra en los músculos,
El ritmo cardíaco aumenta, la respiración se acelera, los sentidos se agudizan. Todo eso ocurre en segundos, sin que lo decidas. Es una reacción automática, una herencia biológica de miles de años diseñada para mantenerte con vida. Pero el problema es que hoy no estamos huyendo de depredadores, sino de pensamientos, y el cuerpo no distingue entre una amenaza real y una imaginada. Cada vez que la mente anticipa un peligro, aunque sea solo una idea, el cuerpo responde como si estuviera en medio de una emergencia. Y ese estado constante de alerta te agota, no solo mentalmente, también físicamente. Te cuesta concentrarte, duermes mal, sientes tensión en el cuello, el pecho o el estómago. Intentas pensar con claridad, pero la mente bajo presión se vuelve confusa y exagera los problemas. No puedes tener una mente tranquila dentro de un cuerpo que está en guerra. Por eso, la forma más directa de calmar los pensamientos no es mental, sino física. Necesitas enviarle al cerebro señales de que ya no hay peligro, y eso solo lo logras activando el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación y la recuperación. Lo puedes hacer con la respiración. Sí, algo tan simple como respirar puede cambiar completamente tu estado mental. Pero no cualquier respiración debe ser consciente, lenta y profunda. La técnica más efectiva es la respiración diafragmática. Inhala profundamente por la nariz, contando 4 segundos. Siente cómo el aire llena tu abdomen, no solo tu pecho. Retén el aire por 2 segundos, y luego exhala lentamente por la boca durante 6. Esa exhalación prolongada es la clave. Le dice a tu cuerpo que puede soltar, que el peligro pasó. Hazlo varias veces, sin forzar, sin buscar resultados inmediatos. Solo respira con atención. Después de unos minutos, notarás que algo cambia. El corazón empieza a desacelerar, los músculos se aflojan, y la mente, como si recibiera la señal, comienza a calmarse también. Este proceso no es magia, es biología. Cuando respiras lento y profundo, estimulas el nervio vago, que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Ese nervio actúa como un puente entre cuerpo y mente. Cuando se activa, libera una respuesta de calma en todo el organismo. Tu presión baja, tu ritmo cardíaco se regula, tu respiración se estabiliza. El cerebro interpreta esas señales como evidencia de que estás a salvo. Y en ese momento, los pensamientos ansiosos pierden fuerza, porque la mente ya no necesita protegerse. A veces, creemos que necesitamos resolver nuestros pensamientos antes de sentirnos tranquilos, pero ocurre al revés. Cuando calmas el cuerpo, la mente se ordena sola. Es como si el ruido interno se apagara poco a poco, dejándote espacio para pensar con claridad. La serenidad no aparece porque lo entiendas, aparece porque tu cuerpo deja de luchar. Haz de la respiración una práctica diaria, no solo un recurso cuando sientas ansiedad. Dedica unos minutos al día a conectar contigo, a respirar con conciencia, a sentir cómo el aire entra y sale sin prisa. Si lo haces constantemente, tu cuerpo aprenderá a reconocer la calma como su estado natural. Y cuando lleguen los momentos difíciles, sabrá cómo volver ahí sin tanto esfuerzo. Calmar el cuerpo es recordar al cerebro que el presente no es una amenaza, que no necesitas correr, ni defenderte, ni pensar tanto, solo estar. Y cuando estás, realmente estás. La mente se aquieta, el silencio interior se vuelve posible. Lo que antes era caos se convierte en claridad, porque al final, la mente no encuentra la paz pensando, la encuentra respirando. Capítulo 10. El cuerpo es la clave para sanar la mente. El cuerpo es la puerta que conduce a la calma que tanto buscas. Puedes leer libros, repetir afirmaciones, entender todos los motivos de tu ansiedad, pero si tu cuerpo sigue en modo de defensa, la mente nunca podrá sentirse en paz. Porque la mente no sana solo con pensamientos, sana cuando el cuerpo se siente seguro. Cada tensión acumulada, cada respiración corta, cada músculo rígido,
Es una historia que tu cuerpo está tratando de contarte. Es un mensaje que dice, todavía no he podido soltar lo que viví. Cuando una persona atraviesa ansiedad, miedo o trauma, no basta con razonar. La mente puede decir ya pasó, pero el cuerpo todavía actúa como si el peligro siguiera ahí. Por eso, puedes saber perfectamente que estás a salvo, y aún así sentir el corazón acelerado, el nudo en el estómago, o el impulso de escapar sin razón aparente. Es el sistema nervioso, atrapado en una alerta antigua. Y no importa cuánto intentes convencerte con palabras, la mente racional no tiene acceso directo a esa alarma. Solo el cuerpo puede apagarla. Por eso, la sanación emocional no ocurre en la cabeza, ocurre en el cuerpo. Cada respiración profunda, cada momento de quietud, cada vez que te permites sentir sin huir, estás liberando la tensión que quedó congelada. El cuerpo recuerda lo que la mente quiso olvidar. Y esas sensaciones, esa presión en el pecho, esa rigidez en los hombros, ese cansancio inexplicable, no son casualidad, son la huella física del estrés emocional que no se procesó. La curación comienza cuando decides escuchar esas señales en lugar de silenciarlas. Existen muchas formas de hacerlo. Una de las más poderosas es la respiración consciente. No la que haces de manera automática, sino una en la que realmente sientes cómo entra el aire, cómo se expande tu abdomen y cómo el cuerpo se relaja al exhalar. Cuando respiras así, le estás diciendo al sistema nervioso, ya no necesito pelear, ya no necesito huir. El cuerpo recibe ese mensaje y poco a poco empieza a soltar la tensión. El corazón se desacelera, la mente se despeja, y algo dentro de ti comienza a confiar otra vez. Otra herramienta profundamente sanadora es el contacto físico. Un abrazo, colocar una mano sobre tu pecho, acariciar suavemente tus brazos. Puede parecer algo simple, pero el cuerpo lo interpreta como una señal de seguridad. Es un recordatorio primario de cuidado y contención. Cuando haces esto, estás reemplazando la ausencia de consuelo que alguna vez sentiste. Estás enseñándole a tu cuerpo que ya no estás solo, que ahora hay alguien, tú, que lo acompaña con presencia y calma. También puedes usar la exposición al frío, como una ducha fría o un baño breve en agua fresca. No se trata de castigar el cuerpo, sino de despertarlo. Cuando el agua fría toca la piel, el sistema nervioso se reinicia, la respiración se vuelve más profunda, los sentidos se activan, y el cerebro recibe el mensaje de que puede reorganizarse. Es un pequeño choque que restablece el equilibrio interno y ayuda a reducir la hiperactivación emocional. La meditación centrada en las sensaciones es otra vía poderosa. No necesitas vaciar tu mente ni dejar de pensar. Solo enfócate en sentir lo que está pasando en tu cuerpo ahora. ¿Dónde hay calor? ¿Dónde hay presión? ¿Qué parte se siente más liviana? No juzgues. Solo observa. Con el tiempo notarás cómo esas zonas de tensión empiezan a cambiar. Lo que antes era rigidez se convierte en suavidad, y esa suavidad se traduce en paz mental. Cuando trabajas con tu cuerpo, no estás huyendo de la mente, estás completando lo que ella no pudo hacer sola. Estás liberando emociones atrapadas en músculos, respiraciones contenidas y reflejos de defensa que alguna vez te ayudaron, pero que hoy solo te cansan. Cada técnica corporal que practicas, respirar, moverte, tocarte con ternura, exponerte al frío, meditar, es una forma de decirle al cuerpo, ya no estamos en peligro, podemos relajarnos. Y cuando el cuerpo finalmente se siente seguro, la mente deja de resistirse. El ruido interno se apaga, los pensamientos se ordenan, y el presente deja de ser un campo de batalla. Empiezas a sentirte conectado con la vida otra vez. La serenidad deja de ser una meta y se convierte en un estado natural, porque al final no era cuestión de entender más, sino de sentir mejor. El cuerpo siempre fue la clave, solo necesitabas escucharlo. Capítulo 11.
El autocuidado no es egoísmo, es reprogramación. El autocuidado no es egoísmo, es una forma de reprogramación. Es enseñarle a tu sistema nervioso que no todo en la vida es urgencia, que la calma también es segura, que descansar no es perder tiempo, sino recuperar el control. Vivimos en una sociedad que glorifica el cansancio, donde estar ocupado se interpreta como sinónimo de valor. Pero el cuerpo no fue diseñado para vivir en modo supervivencia todo el día. Cuando no te detienes, cuando no respiras, cuando ignoras tus límites, el sistema nervioso se acostumbra a vivir alerta. Y lo que empieza siendo productividad termina siendo agotamiento disfrazado. El estrés prolongado cambia la forma en que tu mente percibe la realidad. Todo parece urgente, incluso lo que no lo es. Cada notificación, cada pendiente, cada silencio se convierte en una amenaza. El cuerpo no distingue entre correr por tu vida y correr por un correo electrónico sin responder. El resultado es el mismo: tensión, cansancio, ansiedad. Y mientras más lo repites, más lo normalizas. Pero el autocuidado rompe ese patrón. Es una forma de decirle a tu cuerpo que no tiene que seguir corriendo, que puede confiar en que la calma no lo pondrá en peligro. Cuidarte no es una señal de debilidad, es un acto de reeducación. Porque cuando llevas años funcionando con el piloto automático del estrés, la mente cree que detenerse equivale a fracasar. Te sientes culpable si descansas, inútil si no produces. Sin embargo, el verdadero equilibrio se alcanza cuando aprendes a dosificar tu energía. Cuando entiendes que parar también es avanzar, que un cuerpo en calma rinde más, piensa mejor y vive con mayor presencia. El autocuidado no consiste solo en baños de burbujas o frases motivacionales. Es mucho más profundo. Es aprender a escuchar las señales que tu cuerpo envía antes de colapsar. Es dormir lo suficiente, comer sin prisa, respirar de verdad, moverte con conciencia y desconectarte cuando tu mente lo necesita. Cada pequeño hábito de descanso, cada momento de silencio, es una señal de seguridad que le envías a tu sistema nervioso. Le enseñas que puede relajarse, que no todo requiere una reacción inmediata, que hay espacio para existir sin presión. Puedes comenzar con rituales simples. Camina sin tu teléfono, sin auriculares, sin la necesidad de llenar cada segundo con estímulos. Observa el mundo sin prisa. Esa pausa enseña a tu cerebro que no necesita estar en alerta para sentirse vivo. Practica la respiración consciente, no como una técnica para calmarte rápido, sino como una forma de reconectar contigo. Inhala contando hasta 4, retén por 2 y exhala lentamente en 6. Siente cómo el aire entra y sale, cómo el cuerpo se relaja y la mente se suaviza. Hazlo varias veces al día. Es tu recordatorio físico de que no hay urgencia. Otra práctica poderosa es la desconexión digital. Los dispositivos mantienen tu sistema nervioso estimulado incluso cuando crees estar descansando. Cada notificación, cada mensaje, cada video rápido son pequeñas descargas de dopamina que mantienen al cuerpo en alerta. Establece un horario sin pantallas. Permítete estar contigo, en silencio, aunque al principio resulte incómodo. Ese silencio no es vacío, es recuperación. Ahí es donde tu sistema nervioso aprende que la tranquilidad no es aburrida, sino necesaria. Con el tiempo, notarás los efectos. La mente deja de reaccionar con tanta intensidad. Las pequeñas cosas ya no te alteran tanto. Tu cuerpo se siente más ligero, tu concentración mejora y tu energía se vuelve más estable. Es el resultado de una reprogramación silenciosa. Ya no estás alimentando la adicción al estrés, sino entrenando a tu cuerpo para volver a su equilibrio natural. El autocuidado no te aleja de tus metas, te acerca a ellas, porque cuando tu cuerpo y tu mente trabajan en sincronía, todo fluye con menos esfuerzo. La productividad surge sin agotamiento, la creatividad vuelve, y el bienestar deja de ser un objetivo para convertirse en una forma de vida.
Cuidarte no te hace egoísta, te hace funcional, no te hace débil, te hace consciente. Y cuando aprendes a cuidar de ti mismo con intención, tu sistema nervioso lo entiende, ya no necesita protegerte del mundo, porque finalmente tú estás protegiéndote a ti. Capítulo 12. La autocrítica destruye la motivación. La autocrítica no te fortalece, te desgasta. Creemos que hablar con dureza hacia nosotros mismos nos hará más disciplinados, más responsables, más capaces de mejorar. Pero la realidad es que ese diálogo interno cruel solo destruye la motivación. Cada vez que te insultas por fallar, cada vez que repites mentalmente que no sirves, no puedes o nunca lo harás bien, tu cerebro deja de producir dopamina, la sustancia que te impulsa a volver a intentarlo. Lo que pensabas que era exigencia se convierte en castigo. Y nadie crece en un entorno donde es atacado constantemente, ni siquiera cuando el ataque viene de uno mismo. La autocrítica es una forma de violencia silenciosa. Es esa voz que no te deja disfrutar de un logro porque pudo haber sido mejor, la que te recuerda los errores en lugar de los avances, la que compara tu proceso con el de otros y te hace sentir atrasado. Pero detrás de esa dureza no hay fuerza. Hay miedo. Miedo a fallar otra vez, miedo a no ser suficiente, miedo a perder el control. La mente cree que si se castiga, evitará equivocarse. Sin embargo, ocurre lo contrario. El miedo crece, la energía cae y la motivación desaparece. La ciencia lo confirma. Estudios muestran que cuando una persona se critica duramente después de cometer un error, su cerebro reduce la liberación de dopamina, una sustancia esencial para el aprendizaje y la acción. En cambio, cuando se practica la autocompasión, es decir, reconocer la falla sin humillarse, los niveles de dopamina aumentan. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque el cerebro aprende mejor en un ambiente de seguridad, no de amenaza. Cuando te hablas con comprensión, tu sistema nervioso interpreta que el error no es peligroso, sino parte del crecimiento. Y en ese estado, te atreves a intentarlo otra vez. Golpearte mentalmente puede parecer que te mantiene enfocado, pero en realidad te encierra en un ciclo de culpa y parálisis. Cada pensamiento negativo se convierte en una barrera invisible. Empiezas a dudar de ti, a evitar los desafíos, a postergar las metas por miedo a fracasar. Es una forma de autosabotaje que se disfraza de disciplina. Porque la verdadera disciplina no nace del miedo, sino del respeto hacia ti mismo. Cambiar ese diálogo interno no significa conformarte o dejar de exigir resultados. Significa aprender a corregirte desde la comprensión, no desde la humillación. Si fallas, no digas soy un desastre. Di estoy aprendiendo, mañana lo haré mejor. Parece una frase simple, pero le enseña a tu cerebro algo esencial, que el error no es el final, sino una oportunidad. Y cuando el cuerpo siente seguridad, la motivación regresa. Empieza a notar cómo te hablas después de un fallo. ¿Te das ánimo o te castigas? Esa respuesta determina no solo cómo te sientes, sino también cuánto avanzas. Las personas más resilientes no son las que nunca se equivocan, sino las que saben levantarse sin destruirse. Se permiten sentir frustración, sí, pero también se tratan con respeto. Esa actitud las mantiene constantes, porque entienden que el progreso no viene de ser perfectas, sino de ser persistentes. La autocompasión no es debilidad. Es una estrategia biológica que optimiza tu rendimiento emocional y mental. Cuando te tratas con amabilidad, activas los circuitos cerebrales del bienestar y la resiliencia. Tu mente se relaja, tu concentración mejora y tu energía se mantiene estable. Dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a trabajar contigo. Esa cooperación interna es lo que te permite sostener tus metas a largo plazo sin agotarte en el proceso. Cada vez que cometas un error, recuerda esto, no necesitas castigarte para mejorar.
Necesitas entenderte para avanzar. La crítica te encierra en el pasado, la comprensión te impulsa hacia adelante. Si fallaste, obsérvalo, aprende, ajusta y sigue. Pero no te destruyas en el intento. Hablarte con respeto no es un lujo, es una herramienta de transformación. Y cuando logres cambiar esa voz interna, lo notarás en todo. Te sentirás más liviano, más constante, más capaz. Tus errores dejarán de ser amenazas y se convertirán en maestros. La motivación ya no dependerá del miedo, sino del deseo genuino de crecer. Porque cuando dejas de golpearte mentalmente, la mente deja de tener miedo de intentarlo. Y ese es el verdadero inicio del cambio, cuando en lugar de castigarte por caer, te levantas con una sola frase poderosa: estoy aprendiendo, y mañana lo haré mejor. Capítulo 13. La felicidad requiere permitirte sentirla. La felicidad no es algo que se persigue, es algo que se permite. Pero muchas personas no lo saben, no porque no quieran ser felices, sino porque en algún nivel aprendieron a sentirse culpables por estar bien. Crecieron viendo a sus padres luchar, sufrir, contener emociones, sobrevivir sin descanso, y sin darse cuenta, desarrollaron una especie de lealtad emocional al dolor. Esa voz interna que dice: ¿cómo voy a disfrutar si ellos no pudieron? ¿Cómo voy a sentirme bien si alguien a quien amo está mal? Así es como, aun cuando la vida empieza a mejorar, algo dentro de ti no te deja disfrutarla por completo. Esa culpa es silenciosa, pero poderosa. Te hace sentir incómodo en los momentos buenos, te empuja a sabotear oportunidades o a restarle valor a tus propios logros. Cada vez que sientes alegría, aparece la duda. No debería estar tan feliz, esto no va a durar. Hay gente que lo pasa peor. Y sin darte cuenta, empiezas a bloquear la felicidad. No porque no exista, sino porque te da miedo habitarla. Te da miedo desconectarte del sufrimiento que te unía a otros. Pero el amor no se mide por cuánto sufres con alguien, sino por cuánto te permites sanar para no repetir la misma historia. Mel cuenta que durante años no podía disfrutar de su propia calma. Sentía que hacerlo era una forma de traición hacia sus padres, que habían vivido en la lucha constante, y esa es una realidad que muchos comparten. Cargamos con dolores que no nos pertenecen, con tristezas heredadas, con fidelidades invisibles que nos atan a la carencia. Pero la verdad es que tu felicidad no traiciona a nadie. No traicionas a tus padres, ni a tus amigos, ni a quienes aún no encontraron su camino. Ser feliz no te separa de ellos, les muestra que es posible algo distinto. La felicidad no es un premio reservado para los que no sufren. Es un derecho natural, no tienes que ganártela ni justificarla. Pero para sentirla, primero tienes que soltar la idea de que debes pedir permiso. Nadie necesita tu tristeza para sentirse acompañado. Lo que el mundo necesita es más personas en paz, más personas completas, más personas que vivan desde la alegría sin culpa. Cuando tú te permites estar bien, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Piensa cuántas veces has arruinado un momento feliz por sentirte culpable. Tal vez una vez lograste algo importante, y en lugar de celebrarlo, pensaste en quienes no lo habían conseguido. O quizás estabas disfrutando un día tranquilo, y tu mente te recordó alguna preocupación. Es como si una parte de ti no soportara la ligereza. Pero la felicidad necesita espacio, necesita que le abras la puerta sin condiciones. No puedes abrazarla con las manos llenas de culpa. Empieza por observar cuándo te pasa. Cada vez que sientas alegría y tu mente intente frenarla, repite internamente: mi felicidad no traiciona a nadie. Esa frase simple tiene un poder enorme. Es un recordatorio para tu inconsciente de que no tienes que cargar con las emociones de otros. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo elegir sentirte bien. Tu bienestar no minimiza el suyo, lo complementa. Tu alegría no los aleja, los ilumina. Date permiso de sentirte bien
incluso cuando las cosas no sean perfectas. No necesitas justificar la calma ni explicar la risa. No hay un momento ideal para ser feliz. La felicidad ocurre en los pequeños instantes en los que decides no bloquearla. Tal vez en una conversación sincera, en un rayo de sol, en el silencio de la mañana, en un logro personal que antes creías imposible. La felicidad no espera a que todo esté resuelto. Florece cuando tú te abres a sentirla. Con el tiempo, notarás un cambio. Las emociones positivas dejarán de sentirse extrañas. Tu cuerpo empezará a relajarse, tu mente a confiar. La ligereza reemplazará al peso constante de la culpa. Y entonces comprenderás que siempre fuiste capaz de ser feliz. Solo estabas sosteniendo una fidelidad que ya no necesitabas. Ser feliz no es olvidar a quienes sufren. Es demostrar que se puede vivir sin dolor constante. No es egoísmo, es evolución. Porque cuando eliges estar bien, no te separas de los demás, les enseñas el camino. La felicidad no es una traición. Es un acto de amor hacia ti mismo y hacia todos los que alguna vez creyeron que no podían alcanzarla. Capítulo 14. Aprende a recibir amor sin sentir culpa. Aprender a recibir amor sin sentir culpa. Aprender a recibir amor sin sentir culpa es uno de los mayores desafíos emocionales que existen. No porque el amor sea difícil, sino porque muchas personas crecieron asociándolo con condiciones, exigencias o juicios. Cuando eras niño, quizá aprendiste que debías portarte bien para merecer afecto, que tenías que esforzarte para ser valorado, o que el cariño llegaba solo después de cumplir con las expectativas de alguien más. Así, el cerebro empezó a conectar el amor con el esfuerzo, no con la libertad. Y con el tiempo, cuando alguien te ofrece amor sin pedir nada a cambio, algo dentro de ti se bloquea. No lo rechazas abiertamente, pero lo minimizas, lo justificas o lo transformas en incomodidad. Por eso, cuando alguien te elogia, tu primera reacción puede ser negarlo. Si alguien te dice «te ves bien», respondes «no tanto», o «fue suerte», o «no es para tanto». Si alguien te demuestra cariño, sientes que tienes que devolverlo de inmediato, como si quedarte con él fuera una deuda. Esa sensación no es falta de gratitud, es miedo. Miedo a que recibir amor signifique abrir una puerta que alguna vez te dolió. Tu mente aprendió a protegerte cerrando esa puerta, pero en esa defensa también bloqueó la posibilidad de sentir amor genuino. Muchas personas como Mel son excelentes dando amor, cuidando a otros, siendo soporte emocional. Pero cuando llega el momento de recibir, se sienten vulnerables. No saben qué hacer con ese calor que llega sin aviso, porque en su sistema emocional, el afecto estaba ligado a una condición. Te quiero si haces esto, te valoro si te esfuerzas, te abrazo si te comportas bien. Entonces, cuando alguien te ama simplemente por ser, sin exigencias, el cerebro lo interpreta como un error, y en lugar de disfrutar, activa la culpa. La culpa al recibir amor es una forma de bloqueo emocional. Es una creencia inconsciente que dice, no merezco tanto, no he hecho suficiente, o no quiero deberle nada a nadie. Pero el amor no es una transacción, no es un intercambio de méritos, es una energía que se da y se recibe sin condiciones. Cuando la rechazas, no solo te niegas una experiencia hermosa, también envías a tu mente el mensaje de que no eres digno de ser querido. Y con el tiempo esa creencia se convierte en un patrón. Cuanto más te quieren, más incómodo te sientes. Aprender a recibir amor sin culpa no significa volverte pasivo, sino permitirte sentir sin justificar. Cuando alguien te diga algo bonito, no lo devuelvas con una broma o con una excusa. Simplemente di gracias, no expliques, no restes valor, no te defiendas, deja que el halago entre, que la energía de esa afirmación se asiente en tu cuerpo. Quizás te sientas raro al principio, pero eso es normal. Estás enseñándole a tu cerebro algo nuevo,
que recibir también es seguro. Haz la prueba con los pequeños gestos. Acepta una ayuda sin sentir que debes compensarla. Permite que alguien te escuche sin pedir disculpas por molestar. Si alguien te ofrece un cumplido, no lo rebajes. Siente la incomodidad, pero no huyas de ella. Cada vez que te permites recibir sin culpa, reeducas a tu sistema emocional. El cuerpo se relaja, la mente deja de buscar peligro, y poco a poco el amor deja de sentirse como una amenaza. Recibir amor no te hace débil, te hace humano. Te recuerda que no tienes que ganarte cada muestra de afecto, que no tienes que demostrar tu valor para ser querido. Cuando aceptas el amor, permites que la vida fluya en ambas direcciones. No solo das, también te nutres. No solo ayudas, también te dejas sostener. Y eso crea vínculos reales, sanos y equilibrados. Con el tiempo, notarás un cambio profundo. Tu autoestima crecerá, no porque alguien te ame, sino porque ya no dudas de si lo mereces. Sentirás una conexión más auténtica con quienes te rodean, porque ya no estarás amando desde la carencia, sino desde la plenitud. La culpa desaparecerá, y en su lugar llegará una ligereza emocional que te permitirá disfrutar lo que antes te incomodaba. Recibir amor no te hace egoísta ni frágil, te hace consciente. Te enseña que ser amado no es un privilegio, es una experiencia natural que has tenido bloqueada demasiado tiempo. Así que cuando alguien te mire con cariño, cuando te abrace sin pedir nada, cuando te diga algo bonito, no te resistas. Respira, siente y recuerda, tu felicidad, tu amor y tu bienestar no le quitan nada a nadie. Solo confirman que al fin estás aprendiendo a dejar entrar lo que siempre mereciste. Si llegaste hasta aquí, felicítate. No todos llegan tan lejos en su propio proceso de sanación. Eso significa que estás comprometido con tu cambio, que ya no huyes, que estás aprendiendo a mirar hacia adentro con valentía. Ahora, antes de cerrar este audiolibro, escribe nuevamente en los comentarios esta frase: desde hoy transformo mi ansiedad en confianza. Hazlo como un recordatorio y una celebración. Cada palabra escrita es una marca de poder, una declaración al universo de que estás despertando. Si este contenido te ayudó, dale like, suscríbete y comparte. Así seguiremos creciendo juntos, construyendo una mente más libre, más tranquila y más fuerte cada día.